Bien, y continuamos con nuestros sistemas dinámicos. Ahora vamos a entender cómo resolver las ecuaciones gobernantes, ¿cierto? Que nos van a dar justamente toda la descripción dinámica variable en el tiempo de nuestras incógnitas. Así sean modelos físicos mecánicos, traslacionales, rotacionales, hidráulicos, térmicos, inclusive modelos con otras físicas, como por ejemplo la física eléctrica, el electromagnetismo, la química, las reacciones. Todos esos sistemas pues los vamos a terminar resolviendo, ¿cierto? Esas ecuaciones gobernantes, que serán ecuaciones diferenciales, pues las tendremos que resolver en nuestro computador. Bueno, y la historia de cómo resolver todas esas ecuaciones en nuestro computador parte desde los principios de la eléctrica y la electrónica, ¿sí? Nosotros sabemos que los ingenieros electrónicos, pues originalmente, hace unos buenos años, se las pasaban en un laboratorio, ¿sí? Teniendo que, pues, manejar, ¿cierto? Distintos equipos como estos que vemos nosotros acá, equipos históricos. Esos equipos, pues, básicamente lo que hacían era generar señales electrónicas, y los ingenieros, pues, o los técnicos, lo que se encargaban era de procesar todas esas señales para lograr sus cometidos. Usualmente procesaban esas señales, por ejemplo, en circuitos que tenían componentes como, por ejemplo, los tabletas o chips, que sumaban, restaban, integraban, derivaban, etcétera. Hacían muchísimas operaciones, ¿cierto? Y todas esas operaciones, pues ya lo sabemos nosotros, están ahí como en el núcleo de las ecuaciones gobernantes. Les servían para múltiples propósitos, ¿sí? Les servían, por ejemplo, para crear calculadores, computadores, ¿cierto? Que pudieran sumar, restar de una forma fácil y rápida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en estos dispositivos grandotes y pesados, pues todos análogos, todos a partir de generación de señales eléctricas que los ingenieros pues procesan, se fueron, digamos, perfeccionando, ¿cierto? Fueron mejorando la tecnología. Aquí ya vemos un laboratorio de electrónica un poco más reciente, ¿cierto? En el cual tenemos los circuitos que procesan las señales generadas, ¿cierto? Tenemos unas ciertas señales que entran aquí a ser procesadas en el circuito, y finalmente vemos cómo podemos visualizar, ¿cierto? Nosotros como humanos, el comportamiento de dichas señales procesadas a través de esta pantalla, ¿cierto? Como un televisor antiguo, se llama un osciloscopio, en el cual podemos ver qué está haciendo entonces el circuito que nosotros diseñamos. Podemos ver aquí también, por ejemplo, un computador con el cual nosotros podemos directamente programar, ¿cierto? Lo que necesitamos que haga este circuito, ¿sí? Entonces, fíjense el orden lógico de nuestra proceso de ingeniería. Nosotros tenemos unas ciertas señales de entrada, ¿sí? Que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí con estos generadores de señales las podemos controlar, las podemos setear, las podemos pues crear, ¿sí? Y con estos, entonces estas señales pues entrarán aquí al circuito, se procesarán, se realizarán las operaciones que yo haya denominado, bien sea con circuitos análogos, ¿cierto? Como por ejemplo con microprocesadores, ¿sí? O con puentes y circuitos electrónicos, o bien sea ya, como se ve aquí en la imagen, con circuitos que pueden interpretar todos nuestros procesos programados de forma digital, ¿sí? Circuitos digitales. Una vez se procesan ahí las señales, pues como ven, las podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo con esas señales acá en nuestro osciloscopio. Entonces, este laboratorio, que es un laboratorio físico, es un laboratorio, digamos, real, ¿cierto? En el cual los ingenieros están trabajando, pues nosotros lo vamos a usar, pero de forma digital. Y esa es la gracia de nuestro Simulink. Nuestro Simulink es un simulador de los entornos, de este mismo entorno, pero ahora en el entorno computacional digital que nos brinda nuestro software MATLAB Simulink. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a realizar, así seamos ingenieros mecánicos, químicos, industriales o lo que
la especificidad que tengamos nosotros, pero vamos a realizar el mismo tipo de trabajo que está realizando acá un ingeniero electrónico o informático. Vamos a hacer exactamente el mismo tipo de trabajo, vamos a pensar de la misma forma ahora para resolver nuestros modelos físicos mecánicos o químicos o lo que sea. ¿Listo? Entonces vamos a usar Simulink justamente como nuestro laboratorio ahora digital, en el cual pues tendremos exactamente lo mismo, los mismos componentes que acabamos de ver en el laboratorio real. Vamos a tener unas fuentes, ¿cierto? Un cierto tipo de circuito que me va a procesar la señal emitida por esas fuentes y un osciloscopio, fíjense, en el cual nosotros podemos visualizar la salida, la señal de salida, ¿sí? Y esto porque va a estar relacionado con nuestras ecuaciones gobernantes, porque nosotros vamos a tener datos que van a variar en el tiempo y que nos van a configurar entonces la respuesta de nuestro sistema dinámico, ¿cierto? Por ejemplo, las fuerzas externas dinámicas que nosotros tengamos impuestas, por ejemplo, los flujos másicos externos que nosotros tengamos entrando y saliendo en nuestro sistema, ¿cierto? Y todo eso pues va a tener que ver con cómo está ocurriendo, qué está ocurriendo dentro de los elementos ahí propios del sistema. Y finalmente vamos a sacar nuestra variable de respuesta solucionada a través de esto que es nuestro circuito que representa el comportamiento de nuestro sistema. Esa variable solucionada pues la vamos a ver como una señal, ¿cierto? Dinámica en el tiempo. Todo esto va a depender del tiempo. Si se fijan todo esto, el eje de las abscisas siempre es el tiempo, siempre vamos a variar. Y lo vamos a visualizar en nuestro osciloscopio. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de un aerogenerador y entonces fíjense que ese modelo del aerogenerador pues tiene palas, tiene elementos mecánicos, ciertos rotacionales que interactúan con el viento, con la dinámica de fluidos, tenemos un generador en la góndola eléctrica y ese generador pues probablemente va a tener una conexión con un transformador y con una y finalmente va a suministrar energía a la grilla energética de donde esté conectado, ¿cierto? Pero lo más importante es que veamos que aunque es un sistema mecánico, del modo mecánica rotacional, traslacional, dinámica de fluidos, eléctrica y transformación de la energía eléctrica, pues todo esto se puede representar fácilmente como un modelo en Simulink, ¿cierto? Y entonces fíjense que aquí nosotros vamos a tener una señal de entrada que probablemente va a ser la velocidad del viento fluyendo en ese lugar, ¿cierto? La velocidad y la dirección del viento. Y esos son los parámetros de entrada necesarios que nosotros tenemos que saber y que los podríamos nosotros medir y conocer completamente para entender cómo va a responder nuestro sistema, que es nuestro aerogenerador, a justamente ese parámetro de entrada de ingreso de nuestro sistema. El resto de los componentes, fíjense, están acá bien bonitos, bien organizados dentro de nuestro Simulink y básicamente indicarán pues cómo es el comportamiento de cada uno de esos elementos, ¿cierto? A esa señal dinámica de entrada de la velocidad del viento, cómo va a responder dinámicamente nuestro sistema con la operación con esas velocidades dinámicas. Entonces nosotros pues efectivamente esperaremos que tengamos distinta entrega, una variación dinámica de la potencia entregada, ¿cierto?, a la red eléctrica, siendo que nosotros tengamos esas fluctuaciones en los parámetros del viento de entrada. Fíjense que entre acá y acá tenemos pues algo muy similar, ¿no? Una señal de entrada, ¿sí? Unos procesos internos, ¿sí?, que van a ser como unos circuitos para nuestra visión del laboratorio de electrónica. Y finalmente tendremos una visualización que pues acá será la potencia dinámica entregada finalmente por el sistema. ¿Listo? Fíjense por qué entonces vamos a tener que usar Simulink y por qué no está tan alejado, ¿cierto?, el trabajo de estos ingenieros electrónicos con lo que nosotros demás ingenieros estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros al final de cuentas ya realizamos un modelo físico, lo que hicimos anteriormente fue
encontrar las ecuaciones gobernantes de nuestro modelo físico, de nuestro funcionamiento físico, de nuestro sistema, ¿cierto? Lo representamos mediante ecuaciones y ahora pues estamos nosotros viendo cómo vamos a incluir esas ecuaciones en cada uno de estos bloques. Estos bloques, ¿cierto? O este es, por ejemplo, este circuito de acá, pues va a representar la solución para nosotros de nuestras ecuaciones gobernantes. Bien, entonces nosotros tendríamos que ver cómo usar, primero que todo, el entorno de Simulink, ¿sí? Y la primera forma de entenderlo, pues es la prueba más sencilla de todas. ¿Qué tal si nosotros tenemos un generador de señal, ¿cierto? Y lo conectamos directamente al visualizador de la señal, ¿cierto? Que es nuestro osciloscopio, nuestro televisorcito en el cual nosotros organizamos todo esto. En otras palabras, ¿qué tal si nosotros no tenemos ningún circuito, ¿cierto?, de procesamiento de la señal acá, sino que simplemente lo conectamos en vacío directamente una fuente de señal al osciloscopio que realiza esa visualización? Entonces aquí tengo ya mi entorno de MATLAB. Si se fijan, pues en mi entorno de MATLAB tengo los menús de siempre, y aquí en la pestaña de Home o de Hogar, pues nosotros tenemos el botoncito de Simulink. Entonces lo presionamos y me salen las opciones de qué podemos hacer en Simulink. Acá pues nosotros simplemente vamos a crear un modelo en blanco, ¿cierto?, que nos va a dar esto. Es nuestra sábana de trabajo limpia, ¿cierto?, en la cual nosotros vamos a ir ingresando nuestros componentes electrónicos. Fíjense que este sería como nuestra mesa de trabajo totalmente vacía, ¿sí? La mesa de trabajo, esta de acá del ingeniero electrónico, pues es exactamente lo mismo que esta sábana en blanco de Simulink. No tenemos nada encima de nuestro escritorio. Entonces, para ir metiendo nuestros componentes, pues ya sabemos que lo primero que queremos hacer es la prueba en vacío, simplemente de un generador de señal, poder visualizarla aquí en nuestro entorno digital. Pues tendremos que venir acá a la librería. En la librería es como si tuviéramos una gaveta en el laboratorio digital, en el cual podemos nosotros hacer toda la, encontrar todos los componentes de nuestro sistema. Entonces venimos acá, le damos clic a la librería y fíjense que nos muestra esta ventana de la librería. Entonces, esta ventana está dividida en dos partes. En la parte izquierda, nosotros tenemos todas las tipologías de circuitos, bueno, de componentes, de bloques que nosotros podemos llegar a usar, ¿sí? Ya hasta el lado derecho nos van mostrando cuáles son esos bloques ya en particular, ¿cierto?, que están organizados en cada una de estas tipologías. Entonces, nosotros básicamente, fíjense que la librería de MATLAB Online pues tiene muchísimas posibilidades, ¿cierto?, de bloques que ya han sido generados por otros ingenieros, pero nosotros en nuestro curso nos vamos a centrar básicamente en los bloques únicamente de esta tipología de Simulink. Y aquí en estos bloques de esta tipología de Simulink pues tenemos varias subtipologías de bloques. Entonces aquí estas son las que nosotros vamos a usar. Recuerden que siempre que tengamos alguna pregunta se la podemos preguntar a Google. Google, ¿cómo puedo hacer en Simulink una suma? Google, ¿cómo puedo hacer en Simulink tal cosa que necesito? Entonces él nos va a guiar aquí en la búsqueda de esos bloques. También podemos buscar aquí, ¿sí? Este es un espacio de búsqueda en el cual nosotros podemos darle la palabra clave. Todo está en inglés, eso sí, si se fijan, todas las palabras están en inglés. Entonces tenemos que entender cómo decirles nosotros esos conceptos que queremos, pues en inglés. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, las fuentes de señal. Las fuentes en inglés se llaman sources. Entonces venimos aquí y clicamos en las sources y nos van a aparecer todas las, fíjense, los tipos de fuentes distintos que nosotros podríamos usar de Simulink, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero simplemente evaluar unas señales, como por ejemplo un reloj, una fuente de reloj que me vaya dando.
¿sí? O una fuente constante, que sería constante siempre en el tiempo, una señal constante. Por ejemplo, quiero yo visualizar una rampa y visualizar una señal sinusoidal, que son de las señales más usadas también, bueno, una señal escalón. Entonces, ¿qué hacemos para yo comenzar a usar estas señales? ¿Listo? Entonces tengo que arrastrarlas, traerlas de la gaveta, ¿cierto? De nuestra librería. Las pasamos ahora a nuestro espacio de trabajo, que es esta sábana en blanco de Simulink. Ese espacio de trabajo, pues esa forma de traerlas, pues es muy fácil, simplemente las arrastramos de aquí a la sábana al espacio de trabajo. Perfecto, ya pasé el reloj, por ejemplo. Voy a también a evaluar, a ver la señal constante. ¿Sí? Entonces la selecciono acá y la arrastro hacia mi espacio de trabajo. Ahí ya quedó en mi espacio de trabajo. Una señal sinusoidal, ¿sí? Una onda sinusoidal y un escalón. Todas esas las quiero visualizar, ¿sí? Como primer ejercicio de evaluación en vacío. Listo, entonces ya tenemos nuestras fuentes de señal, ¿cierto? Que serán, pues básicamente esta de acá o lo que nosotros estábamos aquí diciendo que es este generador de señales. Este generador real, pues me puede generar cualquiera de esas señales que yo acabo de poner en mi laboratorio digital. ¿Sí? Y para visualizarlo, o sea, para crear el osciloscopio, este componente de acá, este televisor, ese visualizador de la señal, pues yo vengo y le cliqueo acá a los bloques más usados de Simulink, típicamente los que necesito usar muchísimo más. ¿Listo? Y entonces aquí bajo un poquito y me doy cuenta que está Scope. Scope en inglés es el osciloscopio. Entonces venimos y traemos ese osciloscopio aquí a la sábana de trabajo y ya tengo todo lo que necesito sobre mi espacio de trabajo. Puedo cerrar la librería, si la quiero volver a abrir, pues ya saben, es aquí simplemente darle clic a la librería y la vuelvo a abrir, ¿cierto? Y entonces, pues yo vengo acá y tengo una fuente y mi visualizador, ¿listo? La conexión en vacío es muy fácil, pues vean que acá tengo yo el cable. Siempre a las fuentes les sale el cable, son machos. Fíjense aquí, a la derecha tiene el cable. Entonces yo lo puedo sacar y este es mi cable. Fíjense que puedo yo moverlo alrededor de mi espacio de trabajo, ¿cierto? Como si yo pues lo necesitara en cualquier conectar de cualquier forma, entonces pues yo lo puedo manipular. También puedo hacer ramificaciones en nuestros cables, ¿listo? Entonces yo si necesito sacar unas ramificaciones, como si pelara aquí un poquito el cable y le conectara otro cable anexo. Entonces aquí pues vamos a conectar este cable macho aquí al receptor hembra. Si se fijan en el osciloscopio, pues es un televisor y siempre recibe las señales, entonces solamente tiene conexiones tipo hembra. Recuerden que siempre tienen que tener la lógica de conexión de macho a hembra, ¿sí? No pueden conectar dos machos ni pueden conectar dos hembras, ¿sí? Porque entonces no va, ni siquiera les va a funcionar. El Simulink les va a decir, ese tipo de operación no la pueden hacer. Entonces siempre tengan en cuenta eso, conectar de macho a hembra, machos y hembras. Entonces fíjense, ahí conecté el macho a la hembra. Listo. Voy y le doy clic al osciloscopio y me sale mi pantalla de televisión. ¿Listo? Entonces yo quiero ver cómo es la señal y aquí le pongo al osciloscopio directamente nuestra señal de listo, comience entonces a funcionar. Lo que se llamaría acá, comienza la simulación. Fíjense que arriba en Simulink, en la ventana de Simulink, también tengo mi signo de comience la simulación, de play, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar comience la simulación. ¿Listo? Entonces ahí viene y compila nuestro código, esto también es un código, compila nuestro código y no me presentó absolutamente nada nuestra señal constante. A ver qué le pasó, no me presentó nada. Bueno, pues hagámoslo aquí, la señal constante no me funcionó en el tiempo, los 10 segundos. 10 segundos de señal constante, a ver. Se quedó solamente en ese punto. Bueno, pongámosle el reloj. A ver, para ver yo una señal variable, ¿cierto? Mi reloj va a incrementarse en el tiempo, así que va a tener que darme una señal
que se incrementa en el tiempo. Y ahora sí, está esta señal, pues fíjense, incrementando en el tiempo como una línea 1 a 1, ¿sí? A un segundo, pues el reloj me está dando un segundo, 4 segundos, 4 segundos. Recuerden que esta línea de aquí abajo, este eje de abajo de las abscisas, siempre es el tiempo. Y esta pues es la señal visualizada con el osciloscopio. Fijémonos que yo puedo entonces cambiar el número de entradas de puertos del osciloscopio, ¿cierto? Como si fuera un televisor, pues yo le cambio el número de entradas que pueda tener. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, 3 puertos de entrada para visualizar directamente cada una de esas señales, ¿cierto? Lo voy a cerrar un momento, voy a visualizar no solamente el reloj, sino que también voy a visualizar una señal sinusoidal, la conecto, ¿cierto? Y una señal escalón, vengo aquí al cable y lo conecto en el tercer puerto. Listo, le pongo correr, está compilando, está corriendo la simulación y vengo yo acá y veo entonces las 3 señales distintas. Tengo la señal del reloj, que siempre es incremental, ¿cierto? Va incrementando el tiempo siempre. Tengo esta señal roja, que es un escalón, ¿sí? Y tengo la señal azul, que es la señal sinusoidal. Si se fijan, yo puedo cambiar todas estas señales. Entonces yo, por ejemplo, a la señal sinusoidal vengo y le hago doble clic y me salen todas las opciones que yo puedo darle a la señal. Por ejemplo, le puedo cambiar la amplitud, por ejemplo, le puedo cambiar la frecuencia, ¿cierto? Le puedo cambiar a estas. ¿Listo? Aquí la voy a cerrar. Y lo mismo a los otros tipos de señales. Fíjense la señal escalón, pues yo le puedo cambiar el punto en el cual, el instante de tiempo en el cual realiza el escalón y el valor final. Por ejemplo, aquí le puedo cambiar a que el valor final sea 5. ¿Listo? Aquí, esta no me la cambió realmente porque no le pude dar el aplicar. Entonces vengo y las vuelvo a ver y la señal escalón, que fue la que pude modificar, pues bueno, fíjense, la veo ahora modificada. ¿Bien? Entonces esta ya comienza siendo nuestro primer paso de la construcción de nuestro sistema dinámico, cómo ver las señales en vacío, ¿cierto? Nuestras señales fuente y nuestra visualización de esas señales mediante un osciloscopio. Hay muchas otras formas de entrar señales, ¿cierto? De los parámetros de ingreso, como por ejemplo variables que yo defina en MATLAB y las ingrese acá en el entorno Simulink. Y lo mismo se puede decir de la visualización o la salida de las señales. Yo puedo no solamente usar el osciloscopio, sino que puedo tener, por ejemplo, un visualizador directo del valor de cada una de esas señales, ¿cierto? O, por ejemplo, podría sacar ese valor de esa variable a el entorno MATLAB si la necesito computar de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta por ver? Pues todo lo que va aquí en medio de nuestra ejecución en vacío, ¿cierto? Eso que va en medio de nuestra ejecución en vacío, pues es toda esta cantidad de circuitos y de operaciones que van a representar lo que son realmente nuestras ecuaciones gobernantes de nuestro sistema. ¿Listo? Esas componentes, pues esos que son como componentes de un circuito electrónico, ¿cierto? Son los que para mí me van a facilitar la solución de esas ecuaciones diferenciales. Bien, entonces hasta aquí dejamos esta primera parte de la conferencia.